Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque Él es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia que siempre nos guía y nos impulsa, queridos hermanos, a ir siempre hacia adelante. Ese es el lenguaje que realmente la palabra oveja. La palabra oveja, hermanos, significa el que va hacia adelante. Es aquel que siempre no retrocede en sus caminos, es el que acepta, queridos hermanos, los propósitos divinos, los propósitos de Dios en su vida. De tal manera, queridos hermanos, que siempre entiende que el camino de Dios es una vida de procesos, es una vida de cambios, es una vida, queridos hermanos, donde el cristiano tiene que aprender a someterse, aprender a vivir, queridos hermanos, una vida, queridos hermanos, en realmente profunda en su caminar, queridos hermanos, donde nos hace realmente vivir la vida de Cristo, porque mucha gente no entiende que fuimos llamados a ser semejantes a Él en su muerte y en las tribulaciones. Damos gracias a Dios por este hermoso día que del Señor nos da y por su bendita presencia. El propósito de este programa, queridos hermanos, es que nosotros entendamos cada día. Por eso tenemos que leer todos los días, buscar a Dios todos los días, pedirle a nuestro Dios todos los días. Siempre, queridos hermanos, que entendamos este caminar, entendamos, queridos hermanos, este propósito. Qué importante es, queridos hermanos, morir, hermanos, y morir por la verdad. Qué importante es ser enseñados, hermano, y defenderla, hermano, porque eso nos da la vida. Qué importante, queridos hermanos, es como dice su bendita palabra, que aquellos en el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, que hubieron hombres, queridos hermanos, hay un pueblo de Dios que tiene que morir, queridos hermanos, dando testimonio. Llegaron a entender, queridos hermanos, el precio de la salvación. Cuando uno entiende el precio de la salvación, queridos hermanos, no es lo mismo que Cristo ya pagó el precio, que nosotros también damos un precio, que es el precio de la vida. Entregarla toda es un precio. Son expresiones, pero nunca, queridos hermanos, entender que es lógica común de que nadie va a parecerse a mi Señor Jesús, pero ni tan siquiera ni en su muerte, ni tan siquiera en su imagen. Es lógica. Sabemos que lo que Dios da, queridos hermanos, es realmente los da porque haya en nosotros una vida parecida a Él. Pero nunca vamos a alcanzar la imagen, nunca vamos a estar a la altura como Él, o sea, a la altura de lo que Él hizo. Nunca vamos, creo yo, a tener esa forma de maltrato, esa forma de odio que tenían contra Él. Nunca, queridos hermanos, nunca, o sea, es evidente, pero hay un precio. Hay un precio, queridos hermanos, que tenemos que pagar nosotros. Hay un precio que tenemos que realmente enfrentar nuestra vida. Y es el precio de amar, hermano, y morir por la verdad. Hoy no morimos nosotros, no morimos en la cruz, pero la cruz, queridos hermanos, hoy representa el Evangelio. Por eso dice la bendita palabra, queridos hermanos, que
en el libro de Apocalipsis, versículo 6, muchos van a morir, queridos hermanos, en este tiempo van a morir, hermano, por medio de la cruz. Mucho pueblo no sabe ni entiende qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que Dios quiere, queridos hermanos, realmente hacer en el pueblo de Dios. Lo que realmente Dios está moviéndose, queridos hermanos, para que el hombre alcance, queridos hermanos, los niveles, los propósitos de Dios en su vida. El hombre no ha entendido, queridos hermanos, hasta dónde Dios lo quiere llevar, hasta dónde será el propósito en este tiempo. Sabemos que, queridos hermanos, de que vamos a pasar tribulación, persecución, pero no todos. No todos. Hay una iglesia, queridos hermanos, que va a ser entregada. Hay una iglesia que va a ser perseguida. Hay una iglesia que usted ve, hermano, que en este tiempo se está aumentando eso dentro de las cosas de Dios, está aumentándose. Cada día los hombres, queridos hermanos, están buscando la manera de cómo destruir al pueblo de Dios. Cómo destruir, queridos hermanos, y perseguir y hacer que los hombres, queridos hermanos, los cristianos, se desanimen y no quieran seguir este camino. Pero Dios, en su infinita paciencia y su infinita misericordia, hermano, sostiene a su pueblo, sostiene por medio de la fe. No importa qué tanto el hombre le haga a los hijos de Dios. Dios siempre los va a guardar. Dios siempre les va a guardar la fe. Por eso pedimos a nuestro Padre Celestial, guarde a los hombres que realmente, queridos hermanos, están pasando por alguna situación fuerte de persecución, de odio, por ser cristianos, no por meterse en problemas. Yo decía ayer, el problema de mucho cristiano evangélico, es que sus pastores o ellos mismos, hermano, entraron en un fanatismo, donde piensan que el evangelio es ir a confrontar con la religión de enfrente, ir a amenazarles, ir a insultarlos. En lugar de ir a salvarlos, los van a condenar. Esto no funciona así. Mi Señor Jesús, hermano, no iba y retaba, amenazaba, hacía desastres. Y pudiéramos usar el pasaje donde Él entra y azotó a las sinagogas. Pero déjame decirle que eso estaba permitido, era una ley hacer eso. No violó, él no violó. Inclusive cuando lo acusaron que había ofendido al sumo sacerdote, él dijo: ¿en qué lo ofendí? Fue acusado de violador de las leyes del templo, como hoy pudiéramos ver a los fariseos en este tiempo. Oye, ¿existen los fariseos? Sí, existen los fariseos. ¿Cuáles son la iglesia de los fariseos? Bueno, es aquellos que respetan el Shabbat o el sábado. A mi Señor Jesús fue perseguido porque no respetó el sábado según ellos, no sabiendo que Él era el Señor. Mientras ellos estaban en la iglesia el sábado, mi Señor Jesús estaba salvando las almas perdidas. Pero a ellos es más importante la letra que el Espíritu de Dios. Pero vemos, queridos hermanos, que en este tiempo mucho pueblo va a ser orillado, queridos hermanos, a vivir una vida terrible. Por eso yo espero en Dios, queridos hermanos, que estos hermanos no hayan ido a meterse a las casas y a tumbar todo y a amenazar a los sacerdotes. Porque, hermano, eso no es correcto, pero así les enseñan. A estar quebrando a las imágenes, eso no funciona así. Las imágenes, queridos hermanos, esas literales, aunque es un culto idolátrico, no es realmente, queridos hermanos, realmente la idolatría que Dios señala. Porque la mayor idolatría
Y usted lo puede encontrar en segunda de Timoteo 3, versículo 1 y 2. En el 1 aparece una palabra, es el número 1, que dice que son amadores de sí mismos. Son gente idólatra. Nabucodonosor edificó una estatua a su imagen, a su idolatría. Querían que todo el mundo lo adorase. Y ese es el punto. La bestia quiere que a fuerza se adore su imagen. Son adoradores de sí mismos. Por eso, queridos hermanos, el mayor ídolo que se enfrenta a mi Señor, nuestro Dios, queridos hermanos, es realmente es es el hombre que se cree Dios. Por eso la serpiente en el huerto, queridos hermanos, lo que hizo fue decirle a los adanes que ellos realmente fueran como Dios. ¿Quién se pone a la altura? ¿Quién es lo que realmente se pone a la altura de Dios? Es el propio hombre. Ese es el peor ídolo que a Dios aborrece. Aquel que dice que se pone a la altura, que es parecido a mi Señor. Por eso hay mucha gente idólatra que son amadores de sí mismos. No aman a Dios, sino que son amadores de sí mismos. Por eso, queridos hermanos, por eso en Apocalipsis dice que hay gente que murió por ser idólatras en sí mismos, pero hay quienes van a morir, queridos hermanos, realmente mueren a causa de la palabra. Muchos no entienden qué es el Evangelio, porque no lo profundizan, porque Dios no se lo revela. ¿Qué es el Evangelio de la salvación? Nosotros lo que realmente estamos predicando, queridos hermanos, es el Evangelio de la muerte que da vida. Nosotros estamos preparando a una iglesia que esté dispuesta a morir por el Evangelio, que esté dispuesta a morir por sus convicciones de fe. No estamos preparando religiosos, gente que por todo se lamenta su vida. Ese no es el pueblo de Dios. Por eso dice en el libro de Apocalipsis 6, versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vean que dice que ellos habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos murieron por causa de la palabra. Dieron testimonio de ella. Dieron testimonio en su vida. Estas almas, queridos hermanos, por eso estas almas fueron preparadas para ello. El Evangelio no es preparar a un pueblo, queridos hermanos, que disfrute esta vida, sino que se entregue completamente al Señor para muerte. Que muera, queridos hermanos, para este mundo. Por eso Pablo dijo: estoy muerto para este mundo, y el mundo está muerto para mí. Yo estoy muerto para ellos y ellos para mí. Pero Dios decidió, queridos hermanos, hoy no morimos a la manera de Jesús, no morimos en una cruz, pero tenemos que morir por la palabra. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, la cruz es el mensaje del Evangelio. Cuando dijo mi Señor Jesús: tomen su cruz y síganme, lo que estaba diciendo es que mi Señor Jesús murió en la cruz literalmente, pero nosotros, como dice en Apocalipsis, murieron a causas de la palabra, murieron a causa del Evangelio. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos, porque ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura, queridos hermanos, del mensaje de la cruz. Cuando dijo mi Señor, tomen su cruz y me sigan, lo que está diciendo, lleven sobre ustedes el mensaje, lleven sobre ustedes la predicación, lleven sobre ustedes el evangelio. Van a llevar sobre su vida la carga del evangelio. Van a llevar sobre su vida sus propias decisiones. Van a cargar sobre sus vidas su propia búsqueda, su propia entrega. Van a cargar sobre su vida. Por eso nosotros somos responsables de toda nuestra fe, de todas nuestras obras, de todas nuestras actitudes. Somos responsables. Cada quien va a cargar con sus obras, cada quien va a cargar con su mentira, cada quien va a cargar con su engaño, cada quien va a cargar con todo lo que haga, va a cargar. Pero si uno carga la verdad, uno va a ser libre, queridos hermanos, de esa condenación. Uno va a ser entregados a la verdad. Por eso es que tan importante, queridos hermanos, es que seamos entregados a la verdad. Y entendamos que es una verdad. Una verdad no es una iglesia. Una verdad, queridos hermanos, no es diezmar, no es ofrendar, no es cantar, no es danzar. Porque acá dice que ellos murieron. Una verdad es el testimonio. El testimonio es un ejemplo. Y el ejemplo es algo visible. Qué importante es entender que dice que dice en Apocalipsis 12, versículo 11, dice que lo que causa la verdad, lo que causa el evangelio cuando la cargamos en nosotros, dice que ellos se han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando el hombre carga la cruz en su vida, provoca que el hombre desprecie su vida. Entienda, queridos hermanos, que es el ser más despreciable que hay. No el ser más amoroso. Por eso hay mucho ministro, mucho apóstol, que victimizan al creyente, lo hacen creer que todo lo que le pasa es porque es hijo de Dios. Le hacen creer que pobrecito, porque es cristiano, todo el mundo lo odia. Por eso le pasan muchas cosas. Como Dios lo ama tanto, por eso le pasan muchas cosas. Porque es una sierva, porque es una princesa de Dios. Empiezan a hablar ese lenguaje, ¿cómo se llama, hermano? En veces hasta feminista. Un lenguaje, queridos hermanos, de autoestima, de autopobrecitos. Mucho pueblo está victimizado. Los enseñan, queridos hermanos, a que pobre la hermana, pobre el hermano, no, pobre el diablo. Nosotros no somos pobrecitos, nosotros somos un pueblo de Dios, queridos hermanos, enriquecidos con toda la riqueza del reino de Dios. Somos un pueblo enriquecidos en la fe. No somos un pueblo pobrecito. Pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, que mira lo que le pasó, mira. No, las cosas, mira, si nosotros entendemos que todas las cosas obran para bien, no puede uno victimizarse. Acuérdate de aquella samaritana que deseaba comer las migajas del mano de lo que comían los hijos de Dios. Ese llegó con una actitud de lástima. O como aquel, queridos hermanos, como aquel médico que le gustaba que los perros le lamieran las llagas. O como aquel hombre sentado en la puerta de la hermosa, que le gustaba, queridos hermanos, causar lástima. Y la palabra lástima, o la palabra que dice que él estaba pidiendo limosna. Pidiendo limosna significa, queridos hermanos, que estaba pidiendo amor. Eso significa, limosna significa carente de cariño. Nadie me abraza, nadie me quiere. Por eso aquellos que salen pastores, líderes, y salen hombres que salen diciendo que si la iglesia te ofendió, te pido perdón.
Eso no es un tema correcto. Yo no veo eso en las escrituras. Que si el pastor te ofendió y te fuiste de la iglesia, te pido perdón. Eso no es, eso están victimizando a las personas. Porque hay muchas causas en las cuales pudieron haber sucedido y en veces hasta males entendidos. Hoy es un delito corregir a alguien. Hoy es un delito acercarse a alguien y sobre todo, queridos hermanos, en un tema personal. Que decían que no, es que tienes que hablarles aparte. No, porque una persona que se le habla aparte y es un necio, por eso la escritura dice en Proverbio, corrige al sabio y ganarás un amigo, pero corrige al necio y te lo vas a echar de enemigo. A mi Señor Jesús lo acusaron 3 testigos falsos porque ¿dónde estaban los verdaderos? Prefirieron ser acusados por 3 testigos falsos, hablando mentiras, que llamar a la iglesia que había escuchado todo lo que le había dicho. Pero hoy es así. Hoy corregir a alguien es un sinónimo de peligro. Hoy acercarse a alguien es un sinónimo de peligro. Tiene que haber un testigo. ¿Por qué? Porque la gente hoy, queridos hermanos, no quiere ser corregida. No quiere aceptar la verdad. Y por eso estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere cargar la cruz, pero no saben, queridos hermanos, que el evangelio realmente, porque ya estamos viviendo el tiempo final. Ya estamos viviendo, queridos hermanos, la persecución. Y empieza a extenderse la persecución. Y empieza a hacerse más visible de lo que siempre estuvo oculto. Siempre hubo muerte de hermanos, siempre hubo muerte de queridos hermanos, de pastores, siempre hubo la persecución, pero hoy cada día va a ser más visible y es permisible. Por eso los que hoy realmente, queridos hermanos, son un peligro. Hay pastores que no se dan cuenta que, bueno, para eso están siendo usados, porque la peor plaga en este tiempo final son los pastores, son los falsos profetas que van a llevar a un pueblo a la muerte, a una muerte literal. Cuando mi Señor Jesús prometió que algunos no verían muerte, ellos literalmente van a acercar a un pueblo, queridos hermanos, a la muerte literal sin saber qué es la verdad. Yo espero en Dios que estos pastores allá, hermano, que están siendo perseguidos, están siendo destruidos, no sean gente que esté provocando, queridos hermanos, que esto les suceda. Acordémonos cuando mi Señor Jesús fue el Judas a agarrarlo, queridos hermanos, a besarlo en el monte de los olivos. Él seguida se avanzó hacia ellos, hacia donde estaban los que lo perseguían. Y le digo, si a mí me buscan, a ellos déjenlo ir. Entonces todos se fueron, no los tocaron, sino que Él se puso siempre de enfrente de ellos, para que se cumpliera la profecía que ninguno de ellos se perdió. Dios va a protegernos, Dios va a guardarnos siempre. Por eso un pastor es el primero que debe de dar la vida, para que ninguno de su pueblo sea destruido. Pero hay quienes hoy los pastores hacen que el pueblo vaya por delante y no ellos. Los reyes hoy, los reyes estos, ¿por qué no vemos estos grandes apóstoles ir por delante, sino que mandan al pueblo? Eso no es correcto. Es el pastor el que debe de ir enfrente a la muerte y no el pueblo, hermano. Dios siempre protegió al pueblo, siempre guardó a su pueblo. Pero vivimos tiempos, queridos hermanos, donde pocos son aquellos que se van a atrever a hablar abiertamente de Jesús y la cruz. Son muy pocos. Por eso os dijo mi Señor, hermano, que son pocos los que se van a salvar en esta etapa. En esta etapa del arrebatamiento son muy pocos. Porque hoy, queridos hermanos, tenemos el Evangelio. Un evangelio de salvación por medio de la consagración. Lo que hoy estamos predicando nosotros es el evangelio de la consagración.
el evangelio de la salvación por la consagración. Por eso muchos no van a ser atrevidos en hablar. Aquellos hombres murieron hoy que hoy están pidiendo la venganza de la sangre. Están, queridos hermanos, murieron porque abiertamente profesaron la verdad. Fueron librados. Por eso Pablo, de David. David, hermano, siempre oraba, queridos hermanos, porque Dios lo librara de hombres. Dice en el Salmo 54, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Ellos no pusieron a Dios delante de sí. Dice, he aquí Dios es el que me ayuda, en el que Señor sostiene mi vida. Escucha mis oraciones, decía David. Sálvame, defiéndeme. ¿Por qué razón decía esto David? Oh, hermano, porque habían hombres extraños. Habían hombres, queridos hermanos, que Dios no los había levantado. Dios no los había levantado. Hoy cualquiera puede poner una iglesia. Hoy cualquiera puede ser ministro cuando Dios no los levantó. Creo que nosotros tenemos que orar, decir, Señor, líbrame de hombres violentos. Líbrame de hombres, queridos hermanos, de hombres extraños que buscan mi vida. Hay tres tipos de pastores. Los hombres levantados por Dios, los que mi Señor Jesús, aquellos que llama, como a Pedro, hermanos, que eran pescadores de hombres. A los que llamó mi Señor Jesús, los llamó, queridos hermanos, pescadores de hombres. Aquellos que tendían las redes. Redes significa misericordia, brazos de misericordia. Aquellos que comprenden las almas, el amor a las almas para que se salven. Otros, queridos hermanos, a otros le levantó la religión. Los fariseos, ellos tenían también discípulos. Estos eran los que ponían cargas a sobre los hombres que ellos mismos no podían cargar. Estos son aquellos hombres que son los que tienen institutos bíblicos, los que son formados en una escuela. Y cualquiera puede ir ahí, ya sea hombre o mujer, y enseguida los hacen pastores. Están un tiempo ahí estudiando y los hacen pastores. Estos son pastores de hombres. Los levantó un instituto. Esto no lo levantó Dios, lo levantó un instituto. Y los otros, queridos hermanos, son aquellos que levanta Satanás. Son ministros de Satanás. A ellos no les importan las almas, a ellos les importa el dinero. A ellos les importa todos los bienes. A ellos les importa trasquilar las ovejas. Esos son falsos apóstoles fraudulentos que buscan, queridos hermanos, que buscan solamente el dinero. Hablan de la prosperidad, le hablan al pueblo de una prosperidad. Estos son los ministros de Satanás. Estos son los que venden las almas con tal de obtener las riquezas. Estos son los ladrones que solo hablan de siembra la semilla, de que Dios te va a prosperar y tú vas a tener esto. Hermano Cash Luna, Guillermo Maldonado, hay muchísima gente, hermano, que son apóstoles de Satanás porque solo hablan de la prosperidad, solo hablan de riquezas. Y mucho pueblo está enamorado, está, queridos hermanos, fascinado con este tipo de predicación, con ese tipo de hombres. Les gusta, queridos hermanos, que todo el tiempo estén hablando de dineros. Por eso hay mucho cristiano que irse a juntar, de irse, hermano, a ir a apoyar una obra que está empezando. Hay gente que tiene dinero, que está prosperando. No, cuidadito vayan a ir ahí. Ellos buscan una iglesia donde esté su estrato social, sea parecido a la de ellos, donde se rocen con gente de dinero. Esto es fariseísmo, esto es hipocresía.
hoy trabajar en una obra que está empezando a apoyar a un ministro levantado por Dios, eso Dios no lo soporta. Tienen que buscar un lugar donde esté de acuerdo a su posición social, a su posición de dinero. Estos son los ricos. Por eso el Señor dijo, qué imposible, qué difícil es que un rico entre en los reinos de los cielos. Qué difícil. Este tipo de cristianos que buscan solamente de riquezas, buscan posiciones, rozarse. Estos creyentes no son salvos. No son salvos porque no entrarán. La iglesia está formada de gente pobre, necesitada. No literal. Porque estos no tienen preocupación por las almas. Santiago es claramente decir que los ricos entrarán por causa de los pobres. Por eso mi Señor Jesús se hizo pobre para hacer a mucha gente rica, pero no rica literal. No rica literal. ¿Cuánta gente nos sigue a Maldonado, a Cash Luna? ¿Cuánta gente no lo apoya? Porque hay gente, queridos hermanos, y pudiéramos mencionar un montón de gente. Pero ahí están. Buscan eso que piensan que eso es, o cuántos creyentes buscan una iglesia adornada. No, mismo Señor Jesús dijo en el libro, en Mateo 24, que esas iglesias adornadas, esas iglesias de lujo sí van a venir abajo. Sí van a venir abajo. Porque dice en Santiago 1, versículo 9, el hermano que es de humilde condición gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, porque cuando el sol sale conforme al abrasador, la hierba se seca y su flor se seca y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Saben por qué? Porque desprecia a los necesitados. Desprecia a las almas. A ellos no les importa, a ellos les importa más. Así era el fariseísmo. El fariseísmo, queridos hermanos, les gustaba mucho ser reconocidos. ¿Usted cree que para eso nos prepara el Evangelio? Cuando estamos ya terminando ya la recta final. ¿Usted cree que para eso nos están preparando, nos están enseñando? Para recibir riquezas. Sin embargo, esta gente, estos pastores que están haciendo esto, enseñando de la prosperidad, que la gente le vaya bien, los están preparando para recibir al anticristo. Por eso en los 3 años y medio, estos tiempos que vienen, hace de prosperidad. Va a ser de prosperidad. Mucha gente evangélica va a ser prosperada. Y creerán que el mensaje de la prosperidad y que Dios quiere que les vaya bien, humanamente, creerán que es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Satanás. Usted lo puede encontrar en el libro de Lucas 4. El mensaje. Le mostró todos los reinos, todas las glorias de ellas. Y le digo a mi Señor Jesús, todas estas te daré si tú postrado a mí me adorares. Pero cuando encontramos el lenguaje de mi Señor Jesús, encontramos que Él en su lenguaje a su discípulo es: les odiarán, les perseguirán, les matarán, dirán mentiras sobre ustedes. Huyan, escapen, corran, guárdense. Mientras el diablo habla con un lenguaje de amor inclusivo, mi Señor Jesús está hablando de odio. Eso no es victimizarse, esa es la verdad.
Por eso la iglesia de Cristo no se está preparando para ser próspera. Se está preparando para ser perseguida. La iglesia de Cristo no se está preparando para disfrutar la vida. La iglesia de Cristo se está preparando para la muerte. Una de las cosas que oraba David es decir, Señor, líbrame de hombres violentos. ¿Cuánto pueblo no puede orar, decirle, Señor, llévame a donde hay un genuino pastor, un genuino siervo de Dios, uno que haya a tener un encuentro con Jesucristo, uno que hable la verdad? Uno que me diga la verdad sobre mi salvación. ¿Por qué hoy la gente no pide un ministro levantado por Dios? Sino quieren uno de un instituto, quieren de uno, queridos hermanos, que les hable, uno levantado por Satanás, que le hable de prosperidad, que le vaya bien en esta vida, que le hable de negocios, que le hable de empresas. Hay iglesias, queridos hermanos, coberturas donde tienen convenciones de gente rica, porque Dios hay que predicarle a los ricos. No me digas. Mientras mi Señor Jesús le decía a los ricos, dáselo a los pobres, hoy les predica, háganse más ricos. Mi Jesús lo digo que todos los bienes, la vida de estos hombres, queridos hermanos, no consiste en los bienes. Pero hoy, queridos hermanos, hoy estamos enfrentando hombres con títulos falsos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sacerdotes, líderes, apóstoles, apóstolas, líderes religiosos, los cuales llevarán al pueblo a la perdición. No lo llevarán a la cruz, sino a la perdición, a la no salvación, a la no consagración, porque no capacitaron, queridos hermanos, no capacitan al pueblo para la obra del ministerio. No saben, queridos hermanos, para qué nos estamos preparando hoy. No saben para qué realmente nos estamos preparando. Que vamos a recibir a Cristo. No, pero antes de recibir a Cristo la gente va a padecer persecución. Antes de recibir a Cristo, a muchos los matarán, los meterán en la cárcel. A muchos los van a meter, queridos hermanos, en una situación fuerte. La gente no sabe. Bendiciones, Jorge. Saludos. Dios te bendiga allá en Chiapas. Saludos a los hermanos en Chiapas. Saludos a la iglesia en Chiapas. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Alguien puede decir que el sacerdote que tienen en la capilla que tienen es un enviado de Dios? ¿Tuvo un encuentro con el Señor? ¿Alguien puede decir que los sacerdotes, el Papa, realmente Dios lo puso? Hay mucha mentira de creer que son los sucesores de Pedro. Al otro día decíamos, ¿cuántos van a confiar en su sacerdote católico ahí en su capilla? O en ¿dónde están? Que ese va a ser responsable, según la Escritura. Cada líder religioso dice que ellos darán cuenta por nuestras almas. ¿Quiénes realmente van a dar cuenta por tu alma? ¿Qué sacerdote, qué pastora? ¿Una pastora va a dar cuenta por tu alma? ¿Una apóstola va a dar cuenta por tu alma? ¿Cuánta gente todavía no se señala, queridos hermanos, que las pastoras no son bíblicas? Y por mucho que lo defiendan en el Benecer, defienden mucho la pastora, los bíblicos se torcieron.
Están torcidos, ya se están torciendo doctrinalmente los de Benecer. Por mucha gente que tengan, dicen cada incoherencia, como lo de la cuarta dimensión. O decir que entierran Biblias, hermanos, para que crezca no sé qué la iglesia. Eso es brujería. Que mujer se escribe con Melquisedec. O sea, ya están fuera de la razón. Por mucha tuerzas y torcer las escrituras, es que, queridos hermanos, que la presionan para que diga mentira. Para que diga mentira. Por eso es lo que dice en segunda, allá en Timoteo, cuando habla diciendo de que en los últimos tiempos algunos se buscarán maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar, que les endulcen el oído. ¿Qué significa endulzar el oído? Que forcen las escrituras a buscar, queridos hermanos, que existe la mujer pastora, que existen apóstolas, que existan, queridos hermanos, pastores homosexuales, lesbianas. Forzarán, queridos hermanos, que la Biblia sí dice que existe Navidad, que sí existe el amor, el día del amor y la amistad, que sí existe el día del padre, el día de la madre. Forzarán la Biblia para que así lo diga. Estos son los que tuercen, estos son unas plagas. Mucha gente se torcieron, doctrinalmente se están torciendo. ¿Hacia dónde están arrastrando el pueblo? Hacia la perdición. ¿Cuántos pastores o cuánto creyente hoy no le pide, Señor, envíame un siervo, llévame a una iglesia donde me hablen la verdad sobre mi salvación? Por eso dice al final, dice, sino que siguiendo la verdad en verdad, en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lo que está diciendo aquí, queridos hermanos, que los 5 ministerios fueron puestos ¿para qué? Para que el creyente creciera en la verdad. Que te abran los ojos realmente de la mentira. Mucha gente no usa Biblia, estará escuchando mentiras. ¿Cómo pueden decir que una Biblia se entierra y todavía le aplauden? Queridos hermanos, la gente le aplaude, su iglesia le aplaude. ¿Cuánto pueblo está engañado? ¿Cuánta gente piensa que el tener multitudes, el tener mucha gente es la verdad? La verdad no es exclusivo de una iglesia grande. La verdad es exclusiva del temeroso, de un hombre temeroso, aún tenga. Jesús dijo algo, que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está presente. ¿Qué es lo que importa? En el evangelio, ¿qué es lo que importa? ¿Que haya mucha gente o que Jesús esté presente? ¿Qué es lo que importa en el evangelio? ¿Que hayan ricos o que haya gente necesitada de Él? Por eso la palabra pobre significa necesitados de lo espiritual, necesitados de Él. No son pobres literalmente, sino gente necesitada más de su presencia. Acuérdense que mi Señor Jesús hizo un mensaje, queridos hermanos, donde había un rico y había una mujer pobre. El rico dio todo lo que le sobraba. La mujer, queridos hermanos, la mujer dio todo lo que tenía. Realmente se entregó con todos. Pero aquí vemos que los 5 ministerios, queridos hermanos, genuinos de parte de Dios, harán crecer al pueblo de Dios, al creyente de Dios en la verdad. Cada día van a ir conociendo la verdad y la verdad les hará libre. La predicación de los apóstoles, profetas genuinos, todos los ministerios realmente verdaderos, los que fueron levantados por el Señor, su propósito es, queridos hermanos, es echar abajo la mentira. El problema es que tenemos hoy. La Escritura dice, queridos hermanos, que el problema de hoy, ¿quiénes hicieron que abundaran los falsos profetas? El mismo pueblo que habla la mentira. Le gusta la mentira. Le gusta creer que María es la intercesora, que María es la salvación, que la Guadalupe, ese sacerdote, se va a arder en el infierno un día.
por haber engañado al pueblo diciéndole que María la va a salvar, que la Guadalupe la va a salvar. ¿Por qué no pueden entender tan sencillamente? Hay una palabra que dijo mi Señor Jesús y lo dicen los profetas. De mí se escribió. Toda la escritura. ¿De quién se habló? De Jesús, no de María ni ningún santo. Solo se habló de Jesús. No se habló de Alá. No se habló de Buda. No se habló de Moroni. No se habló de Alenguay. No se habló de nadie. De ningún hombre. Se habló de mí se escribió. Moisés escribió de mí. El que cree en mí, como dice las escrituras, no como el que cree en mí. No pueden creer en María y creer en Jesús. No pueden creer en la guadalupana sin creer en Jesús. Ese sacerdote va a dar cuentas un día. Y mucha gente, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cuántos creyentes? Aquí hay algo interesante que se dice, que se ve. ¿Cuánta gente tiene preparación, hermano? Tiene preparación, tiene estudio, tiene escuela. Dicen que fueron a la escuela. Tiene alguna licenciatura, son doctores, son maestros, o sea, son gente preparada. Para que luego vengan diciendo que María es igual que Jesús. O para que vengan diciendo que María es la que fue a la cruz, hermano, que es la que salva. O sea, para que vea usted, queridos hermanos, que la sabiduría no depende del estudio. La sabiduría es un espíritu de parte de Dios. Y por eso dice en el libro de Lucas, mire, hermano, si la gente no tiene Espíritu Santo, no va a entender el Evangelio, porque el Evangelio no es sentarse a estudiar la Biblia, aprender la Biblia. Es a quien Dios quiera revelarle sus secretos. Lucas 24, versículo 44. Y estas palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Pueden entender a alguien que toda la Biblia se escribió hablando de Jesús, no de María? Mira, María se menciona como 5 veces en la Biblia, hermano. 5 veces. Como 5 veces. Imagínate ese toro, aunque ya no es toro, es burro. Y así ya no le deberían de decir Luis Toro, le deberían de decir Luis Burro. ¿Por qué razón? Porque dice, queridos hermanos, que Jesús salió del vientre sobrenatural y que María sigue siendo virgen. No solamente eso, sino que dice, queridos hermanos, de que la Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice, él dice que no, pero no dice que tenía esposa. ¿Cómo puede decir una persona, mire, hermano, que alguien que tiene suegra no tiene esposa? Ya estaremos hablando más adelante sobre los animales irracionales para ver que ese es Luis Toro, no es toro, es burro, hermano. Hay gente, queridos hermanos, ¿cómo es posible que con tanto estudio y tanta preparación no puedan decir la verdad? Algo tan sencillo no puedan decir la verdad. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El Espíritu de Dios, si no viene y reposa en la vida de alguien, le quiere abrir el entendimiento, no lo van a entender. Van a decir cada incoherencia, cada fuera cosas de sí, por mucho estudio que tengan. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la obra del ministerio, la obra de los ministerios, de los verdaderos ministros de Dios, es que la persona crezca en la verdad, hable la verdad, defienda la verdad y muera por la verdad. Tendrá que decir que de quien se escribió, de quien Dios escribió, de quien se habló, del único Salvador Jesucristo. Por eso dice, hermano, que los 5 ministerios para que el hombre crezca en la verdad. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo final muchos van a negar la verdad y amarán la mentira. Por eso mi Señor Jesús advirtió que lo peor de este tiempo es la mentira.
decir mentiras. Mateo 24, esa es una mentira decir que María, que Buda, que queridos hermanos, que Moroni, que Smith, todos ellos, es una mentira decir que ellos salvan. Es una mentira decir que María subió al cielo, es una mentira. ¿Cómo es posible, queridos hermanos? Nadie ha subido al cielo. Mateo 24, versículo 4. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y muchos serán aborrecidos por todas partes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito Dios, verá cuánto ruido detrás de mí. Vamos a ver si cambiamos de lugar. Queridos hermanos, acá dice, queridos hermanos, de que ellos se multiplicó la maldad. Hay un peligro en este tiempo y hay una maldad en este tiempo. Son los falsos profetas que no han tenido encuentro con Jesucristo. Aquellos que dicen, hermano, que las raíces hebreas, que el judaísmo, eso están mintiendo. Ellos están preparando un pueblo para ser perseguidos, para ser entregados a la traición, para ser muertos, y no por dar testimonios a la verdad, no por defender la verdad. Judas estaba queriendo que mi Señor Jesús fuera entregado a la muerte, pero no a su manera. Mientras mi Señor prometió que algunos no verían muertos, Judas, un apóstol, estaba queriendo entregar a mi Señor Jesucristo a la muerte, una muerte literal, una muerte de hombres, y no la muerte de Dios. Él tenía que morir en la cruz, no en manos de los hombres. Queridos hermanos, el diablo va a engañar a mucha gente, mucho pastor va a engañar a mucha gente. Los va a llevar a la tentación. Como yo creo, hermano, que hay mucho pastor, porque yo lo he visto, que van a las iglesias católicas y los amenazan, entran y les tiran, queridos hermanos, los ídolos, o van a sus casas, de sus padres, de sus madres, y les tiran los santos, les dicen que están endemoniados. Eso no es incorrecto, es incorrecto. Tenemos que respetar la vida de la gente, porque Cristo está, sus ángeles mandará que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces. El diablo le dijo, sube al pináculo. Mi Señor Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, y cuando el diablo tuvo acabado, dice que lo dejó. El diablo quería tentarlo, que se mate. La tentación del diablo a mi Señor Jesús es que buscara su propia muerte. ¿Cuánto pastor, cuánto líder hará que la gente busque su propia muerte? Literal, pero no que dé testimonio a la verdad. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo con este evangelio? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que la gente crezca en la verdad, que ame la verdad, que crezca en amor a la verdad, que ame cada día la verdad, porque va a morir por ella, va a defenderla. La gente tiene que morir por la verdad, tiene que dar testimonio a la verdad, porque el libro de Juan 14:6 dijo, mi Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos ir al Padre, si nosotros queremos subir, si nosotros queremos irnos, tenemos que amar el camino, la verdad y la vida. Para eso se están preparando los 5 ministerios. Los hombres genuinos de parte de Dios están preparando un pueblo en el caminar, en la verdad y la vida, que la amen y crezcan en ella. Pero hoy lo que menos hacen es defender el camino, defender la verdad, defender la vida. ¿Qué significa esto? Que en los días de Noé, ellos corrompieron su camino. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Hay un lenguaje por allá que dicen que
muchos son los caminos que llevan a Roma, como diciendo, hay muchos caminos para ser salvos. No, hermano, nosotros defendemos que solamente hay un camino para ser salvo, a través de Jesucristo. El catolicismo no salvará a nadie. Según las leyes del catolicismo, dice que todo aquel que no adore una imagen, una estatua, un yeso, según las leyes del catolicismo, es un anatema, es un maldito. Todo aquel que no adore una imagen y le prenda veladora es un maldito. Por ellos dicen que nosotros no somos salvos, porque no adoramos a la imagen, porque no adoramos a la Virgencita, porque no adoramos a su santo. El mismo católico dice, ¿ustedes creen que esa es la verdad? ¿Ustedes creen que María murió? ¿Ustedes creen que en algún hombre murió, hermano, y va a ser salvo? ¿Qué es lo que van a hacer? Que en los días de Noé había muchas maneras de salvarse. Por eso ellos se aferraron, queridos hermanos, a una salvación falsa. Mientras Noé les predicaba la verdad, ellos seguían en la mentira, creyendo que hay muchas maneras de salvarse. Nosotros estamos preparando un pueblo que camine en la verdad, que camine en el camino que defienda la vida. Que solamente hay un camino para ser salvo. Que solamente hay una verdad. Hay un hombre que se llama Jesucristo, que es la verdad. Y el único hermano que da la vida. El hombre que quita la vida. El hombre que da la vida. ¿Para qué estamos preparando un pueblo hoy? Para ser obediente. Obediente al caminar. Nosotros no somos cristianos de iglesia, sino que estamos preparando un pueblo lo que va a enfrentar. Pero tiene que dar testimonio. Hermanos, mucho ministro, falso ministro, hoy está entreteniendo al pueblo. Hoy está para que ninguno tenga ningún propósito de salvarse. Para que las almas cada día sean más desobedientes, que se vuelvan más de iglesias que de la palabra. Muchos no defienden la verdad. Muchos no defienden, queridos hermanos, la salvación. Dice que amaron la mentira. Amaron señales, prodigios, milagros. Dice en 2 Tesalonicenses 2:9 que amaron males porque no amaron la verdad. Fueron engañados. Aquel pueblo que va tras los supuestos señales, a los supuestos milagros, que solo los tiran, los hacen llorar, les hacen hacer algo, pero que no vivan una transformación de ser obedientes, que no den testimonio de la verdad. Solo son emoción, no salvación. No dieron testimonio de la vida. No dieron testimonio de la vida que es. Que se den cuenta, queridos hermanos, de que no están en tinieblas. Que pueden ver la verdad, pueden hablar la verdad. Son ciegos carentes. Una persona ciega es una persona carente de la verdad. ¿Cómo es que no la van a defender? ¿Cómo no van a defender que hay un solo camino? Un solo camino al cielo, solamente a través de Jesucristo. ¿Cómo no van a defender que hay una sola verdad? Que hay un solo hombre, que hay un solo evangelio, que hay un solo hombre llamado Jesucristo. Esa es la verdad, que solo a través de Jesús somos salvos. ¿Cuál es la vida? La vida es Él. La vida es que no tenemos tinieblas, la vida es que profesamos la verdad, defendemos la verdad y morimos por la verdad. Gente carente de la verdad. Este pueblo de Dios se está preparando para lo que va a enfrentarse al mentir, a la gran abundancia de engaño. Muchos no se van a salvar porque van a creer en la mentira. Van a creer que hay muchos caminos para ser salvos. Van a creer que hay muchos Jesús. Van a creer que hay muchas vidas. El pueblo de Dios está siendo preparado para la obediencia, para poder defender el camino, la verdad y la vida. Porque tiene que morir. Tiene que morir y dar testimonio de ellas. Pero ¿cuánto pueden hoy pedirle al Señor en esta mañana? Señor,
envía sobre alguien, sobre mi vida, que me enseñe la verdad, que me hable la verdad, que las cosas como son. El pueblo de Dios está formado para decir la verdad, no mentiras. Todo aquel que diga mentiras perderá su salvación. Todo aquel que diga mentira, que hay muchos caminos, esta es la mentira, que dirán que hay muchos caminos para ser salvos. Mientras Jesús dice que no quiere que nadie vaya al Seol, nadie vaya al infierno, el catolicismo dice que tienen que ir al purgatorio. Carentes de la verdad, porque no les enseña de que todo aquel que cree en Jesucristo no vaya a ningún purgatorio. Vaya al seno de Abraham, vaya a un lugar de descanso. ¿Por qué no le enseñan que ninguna veladora, ninguna novena, ni nada los librará después de una persona que no recibió a Jesucristo como su Salvador? Toda persona que no recibió a Jesucristo como su Salvador en vida está en el infierno, está en un lugar de tormento. No está en el cielo. Ni una novena, ninguna misa, ninguna veladora lo va a salvar de que salga en el infierno. La misma Escritura dice en los Salmos que nadie podrá dar rescate por un hombre ya muerto. ¿Saben por qué? Porque les hablaron mentiras. Una persona afanada en el dinero, afanada en el trabajo. Si viene Jesús y les dice, dejen todo eso y síganme. Oh, es una mentira. A Jesús lo trataron como mentiroso, a pesar de que decía la verdad. Pero si viene alguien y te dice, Dios te va a prosperar y Dios te va a hacer rico, y empiezas a verlo, ¿a quién están adorando? Al diablo. Por eso los verdaderos adoradores del diablo son aquellos que no tienen tiempo para Jesús. Porque el diablo les ofreció todo el mundo, les ofreció todo para que no tengan tiempo para él. Los verdaderos adoradores del diablo no es el satanismo, son aquellos que se van tras la abundancia, sobre los bienes, son los que no tienen tiempo para el Señor. El rico se fue pensando en una falsa salvación. Así que en esta mañana, el hombre preparado por Cristo para esta generación son los que estén dispuestos a buscar la verdad, a enseñar la verdad, a amar la verdad, defender la verdad, morir por la verdad. Porque este pueblo para eso está siendo preparado, por lo que va a enfrentar. Porque de eso va a depender su salvación, hermano. Va a defender el camino, va a defender la verdad, y va a defender la vida. Para esto nos prepara los verdaderos ministros de Dios para enfrentar lo que viene. Y bendito Dios, amemos la verdad. Pidamos que se nos abra realmente la verdad. Estamos siendo preparados, estamos siendo adiestrados para la verdad. Que nadie te deje engañar. Jesús es el camino. Jesús es el único camino de salvación. Jesús es la verdad. Él es la persona, es el verdadero Jesucristo. Aquel que murió y resucitó en la cruz. Ningún otro nombre hay salvación. Y Él es la vida. Él es la vida eterna. En Él, sin Él, la gente está muerta. Pero en Él tenemos las promesas de la vida y no de la muerte. Dios te bendiga, queridos hermanos. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ven a Cristo, ama la vida. Señor, háblame la verdad. Porque la salvación depende de que nos hablen la verdad, que nos digan las cosas como son. Porque de eso depende nuestro caminar y lo que vamos a defender en este tiempo. Que nadie te engañe. Busca un genuino ministro que te enseñe la verdad sobre las cosas y no te enseñe mentira. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Recibe a Jesucristo como tu Salvador
y no acepten la mentira. ¿De quién se escribió? De Él, de Jesucristo. No hay otro nombre que no esté escrito para ser salvos. Muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana les mandamos un cordial saludo. Muchas gracias. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ama la verdad, busca la verdad, defiende la verdad, muere por la verdad, porque de eso depende nuestra fe. Bendiciones a todos y gracias por su tiempo. Saludos.